sin duda los procesos políticos, sociológicos, históricos de cada país son propios. Se lo digo porque ahí en mi querido Chile, bueno, usted sabe, el gobierno de Boric fue toda una novedad, irrumpió como alguien que venía a cambiar parte de la realidad social, económica, con una visión determinada, pero ha tenido, en términos políticos, un fracaso tras otro. Y el último, muy contundente, el último fin de semana, cuando luego de que perdiera, ¿se acuerdan? Esa reforma constitucional que se intentó y también una reforma tributaria, bueno, una nueva votación para conformar la constituyente, aquellos que van a elevar un proyecto para una nueva constitución en Chile, bueno, la derecha liderada por Kast, que en su momento perdió contra Boric en las elecciones, ha resultado abrumadoramente la que ha ganado esta elección y podrá determinar cuál es el proyecto de reforma de la constitución de Pinochet, que seguramente a partir de eso será una reforma, si la hay, muy, pero muy pequeña. Para poder analizar esto y más, tenemos siempre el privilegio de tener con nosotros a un gran amigo, alguien que aprecio mucho en lo personal, pero también en su enorme equilibrio en el análisis político. Fue ministro de Agricultura de la presidenta Bachelet en su gobierno entre el año 2014 y 2018. Antes, antes fue el artífice, le diría, de gran parte de los tratados de libre comercio que Chile logró y es uno de los países que más tiene de estos tratados en el mundo. Es ingeniero agrónomo, bueno, hombre que es miembro del Partido Socialista, por lo cual es cercano justamente a la visión de este gobierno, que además hoy es bastante similar, integrado por los socios históricos de esa concertación de Bachelet. Me refiero a Carlos Furche. Carlos, ¿cómo estás? Buen día para ti. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte a ti y a los auditores de Radio High. Carlos, ¿qué nos dirías de todo esto que yo planteé casi como una introducción en este escenario de lo que está aconteciendo en Chile? Bueno, primero recordar los hechos que ocurrieron el domingo pasado. El domingo pasado se eligió eh, una nueva convención constitucional. 50 personas que serán, porque todavía no asumen 3 semanas más, las responsables de elaborar una propuesta de nueva constitución que será sometida, y este es un dato muy importante, que será sometida a la aprobación de la ciudadanía el próximo mes de diciembre. Esto es, en el lenguaje político de Chile, es una propuesta que incluye un plebiscito de salida. El domingo pasado votaron 12,5 millones de personas, casi el 80% del padrón, de manera que es una elección muy representativa. Ujú. Triunfó de una manera arrolladora el partido más conservador del mundo de la derecha, el Partido Republicano, que es un partido relativamente nuevo, que surge hace 4 o 5 años atrás, de una escisión de la UDI, que es un partido a estas alturas tradicional de la derecha chilena, con un grupo que considera que la UDI estaba en una actitud demasiado condescendiente con sus adversarios políticos y por tanto fue una escisión en su momento de un radicalismo de derecha. Que, atención, ya en la elección presidencial del 2021, fines del 2021, habían conseguido imponer a su candidato sobre el resto de las fuerzas de derecha. Por tanto, aquí hay un proceso en marcha que uno podría señalar como de evolución de las posiciones más tradicionales de derecha hacia posturas más duras de derecha. Y la consecuencia de lo que ocurrió el domingo es que no solo se impuso este grupo, tiene
23 consejeros electos de un total de 50, lo cual es efectivamente muchísimo, sino que además en el mundo de la derecha, los partidos tradicionales, la UDI y Renovación Nacional, sufrieron un duro castigo. Pero, para no esquivar el bulto, la sumatoria de todas esas fuerzas, más algún grupo menor, reproduce casi con exactitud lo que fue la votación del mes de septiembre pasado, cuando la ciudadanía rechazó por gran mayoría la propuesta constitucional que se le hizo. En ese momento el rechazo obtuvo 62% de los votos y el apruebo 38%. En la elección del domingo, estos partidos más conservadores que estuvieron por el rechazo obtuvieron sumados 62%. Es una muestra, obviamente, que coincide, Una como dice, muestra. con precisión. Quiero preguntarte un par de cosas. Uno, dijiste Sí. cuando arrancaste plebiscito de salida, cosa que no entendí y que seguramente tampoco los oyentes. ¿Qué significa esto? Bueno, debo decir que la política chilena se ha vuelto un poco barroca en el último tiempo, pero significa que esta convención que acabamos de elegir, este grupo de 50 personas, deben elaborar una propuesta constitucional para lo cual tienen 6 meses, un poquito menos, y esa propuesta será sometida a plebiscito. Si se aprueba, esa nueva constitución reemplazará la actual. Si se rechaza, continuará plenamente vigente la actual constitución. Pero además hay que agregar lo siguiente. En este momento está trabajando una comisión experta elegida por el Congreso, en que esa comisión experta, que está elegida en términos paritarios entre gobierno y oposición, le debe proponer a la comisión constitucional que acabamos de elegir una suerte de borrador de propuesta constitucional como las bases de la discusión. Y además el Congreso aprobó lo que se llaman las bases del acuerdo constitucional. Son 12 bases en que la verdad el margen para lo que debe realizar la Convención Constitucional, que se instala en 3 semanas más, es bastante acotado. Entonces, ¿qué es lo que uno podría esperar? Uno podría esperar que no habrá grandes sorpresas en ese debate constitucional y que probablemente surgirá una propuesta constitucional más bien minimalista que maximalista, más bien general que detallista, más bien equilibrada que con un sesgo demasiado marcado, pero me parece bastante evidente que, dada la composición de la convención, será una propuesta más bien conservadora. Carlos, dos aspectos que quisiera que pudieras rápidamente mencionar. Una es, bueno, estos 50 que han sido electos para trabajar sobre este proyecto de una nueva constitución, tienen, además de las características del punto de vista político de dónde están situados, y como lo saben todos, dijiste 62% en la derecha, digamos, y la derecha incluso más extrema, con lo cual uno puede prever por dónde va a ir, si es que hay algún cambio y será de matiz de la actual constitución. Pero hay un aspecto más, que es la no presencia, como fue en su momento, de los pueblos originales, se llaman acá originarios, de mapuches y otros. Esto debe tener también alguna lectura, ¿no? Bueno, cuando el Congreso aprobó retomar, una vez que fue rechazada la anterior propuesta, retomar el proceso para elaborar una nueva constitución, se acordó que la representación de los pueblos originarios, a diferencia de la vez anterior en que se estableció un número fijo, en esta oportunidad sería proporcional al número de votantes que participara como pueblo originario. Y efectivamente en la urna y en el padrón electoral había la posibilidad de registrarse como votante de pueblo originario y votar en una lista especial de pueblos originarios. Bueno, el número de votos que obtuvo esta opción alcanzó para un convencional,
de manera que la convención tendrá 51 miembros, no 50, y ese uno es un representante de los pueblos originarios. También esto es una muestra, digo, de algunos aspectos, incluso yo diría demográficos, pero quiero Por ir a la supuesto. última, Carlos, y que me Mm, parece tan importante. Bueno, el gobierno de Boric viene de fracaso en fracaso, no hay una de las propuestas que haya efectivamente. Mm. logrado llevar adelante. ¿Cómo queda este gobierno de Boric después de este nuevo golpe y sabiendo que tiene todavía por delante un periodo importante? Bueno, desde luego queda en una situación difícil, no cabe ninguna duda, sin perjuicio de que uno podría diferenciar. Miren, aquí hay un proceso que de aquí a fin de año debe dar lugar a una nueva propuesta constitucional y eso va en paralelo a la gestión gubernamental. Pero no cabe ninguna duda del efecto político de constatar por segunda vez que efectivamente se trata de un gobierno que es minoría en el Congreso y, peor aún, que es minoría en la sociedad. Y en consecuencia aquí creo que lo obvio es que hay que ajustar las propuestas y las ideas con que este gobierno se instaló en marzo del año pasado y con realismo asumir que las condiciones políticas han cambiado y han cambiado casi dramáticamente. Carlos, en esto de los gobiernos latinoamericanos, y con esto cierro, Mm, tan pendulares, ¿es este el fenómeno? Digo, porque claro, cuando Boric es elegido con una amplia mayoría de la claro. ciudadanía, con toda esa expectativa enorme que generó, y hoy uno ve y dice, bueno, ¿qué pasó? Chile se fue de esa propuesta que era la de Boric y la izquierda, que algunos incluso tenían temor por una Mm. extrema, una izquierda radical, se ha ido hacia el otro lado. ¿Es esto el péndulo? Bueno, hay algo de eso, sin duda, ¿no? Hay algo de movimiento pendular que no viene de ahora. Yo quiero recordar brevemente para los auditores. Chile ha pasado, el año 2006 eligió a la presidenta Bachelet en una coalición de centro-izquierda. El año 2010 eligió a Piñera, una coalición de centro-derecha. El año 2014 volvió a elegir a la presidenta Bachelet en una coalición que se amplió hacia la izquierda, incluyendo el Partido Comunista. El año 2018 vuelve a elegir a Piñera en una coalición de derecha. El año 2022 elige el gobierno, en teoría, más de izquierda desde que recuperamos la democracia, y ahora estamos en el otro extremo del espectro político. Yo creo que esto admite muchas lecturas, desde luego no pretendo tener en esto la claridad como para incluirlas a todas, pero me parece bastante evidente que las adhesiones que tradicionalmente registró la política chilena, que eran más ideológicas, más de largo plazo, tienden a desaparecer y que ahora hay adhesiones que son mucho más volátiles, mucho más emocionales y mucho más coyunturalistas. ¿Cuál es la coyuntura que Chile está viviendo hoy día? Hay una coyuntura en que la incertidumbre, la inseguridad, las dificultades para afrontar un periodo de una inflación relativamente alta para los estándares chilenos que está disminuyendo, en fin, genera inseguridad, la inseguridad ciudadana. Y esa es una agenda en la cual la izquierda o la centroizquierda no está cómoda y la derecha y la centro derecha, más allá de que uno considere que sus respuestas pueden ser fáciles para problemas complejos, en fin, esa es otra discusión, pero está mucho más cómoda. Y creo que lo que está ocurriendo es de algún modo el reflejo de eso, más la reacción, que incluso física, cada acción provoca una reacción. Yo creo que todavía estamos viviendo la reacción de la desmesura y del maximalismo que caracterizó a la anterior convención constitucional, en que hubo la unión de grupos eh, bastante poco trazables en su trayectoria, Ujú. pero básicamente con un maximalismo, con una tentación de refundar todo, que fue rechazada y que me parece ese impacto todavía está. Entonces, sumadas las dos cosas, la reacción a eso, más un periodo de incertidumbre e inseguridad en que las propuestas de derecha parecen, al menos aparentemente, parecen mejores para la ciudadanía, todo eso genera este cambio. Ahora,
quiero decir también que la historia reciente muestra en Chile y en América Latina, primero, que este no es un fenómeno solo chileno, y segundo, que nadie clava la rueda de la fortuna para siempre. La mayoría de hoy es la minoría de mañana y viceversa. Y creo que eso es lo que también las fuerzas que fueron derrotadas o fuimos derrotados el domingo pasado tenemos que asumir, que es el hecho de ser minoría y la obligación de trabajar, mejorar las propuestas, mejorar la gestión del gobierno, para en algún momento, ojalá no muy largo, volver a ser mayoría. La buena noticia, Carlos, para cerrar, porque te adelantaste casi a la conclusión, es esto que dijiste: dentro de la incertidumbre, la volatilidad y los fenómenos que se dan, nadie tiene cautivo del todo a la población, que es absolutamente independiente para ir a partir de sus propias expectativas, votando en cada momento. Gracias, como siempre, y mucho para escuchar y para aprender, porque esto Efectivamente. se da en todas las sociedades hoy, para seguir pensando cuáles son los caminos para la construcción de realidades mejores. Un gran abrazo y buenas noticias. Un abrazo también. Saludos a los auditores de Radio High. Carlos Fulche, un hombre de mucha experiencia política, un agudo lector de la realidad y que nos ha dado unas cuantas claves de lo que ha pasado en Chile, pero que puede ser extrapolable a muchas otras realidades en la América Latina.